Y efectivamente, aquí estamos con Natalia Carrao, hoy para hablar sobre empresas transnacionales y derechos humanos, retomar de alguna manera el tema que abordara Natalia en otra ocasión. Muy bienvenida. ¿Cómo estuvo ese viaje por Sri Lanka? Muchas gracias, un saludo a todos y a todas. Estuvo bien. Ya estamos llegando como un poco, ¿no?, arrastrándonos a fin de año, pero bueno, estuvo muy bien, estuvo muy interesante. Todo un viaje, ¿no? Sí, 2 días para llegar, 2 un días. día y pico para volver, sí, pero vale la pena. ¿Muchos controles en la aduana? No, porque no vi que llegara ningún sobrecito de té, nada. El reclamo, ¿no? Por supuesto. Uno ya no puede salir en vivo desde otro lugar porque hay que traer algo para compartir. Pero escúcheme, bueno, vamos a dejarlo así y vamos a hablar sobre empresas transnacionales y derechos humanos. ¿Por qué? Eso mismo, porque bueno, se cumplen 10 años de la resolución 26.9, ahora vamos a compartir o recordarle también a la audiencia de qué va esta resolución. Y bueno, a propósito de estos primeros 10 años de este proceso abierto, valía la pena como retomar en qué estamos. Como tú decías, Álvaro, en esta columna lo hemos abordado en varias ocasiones, a veces para hablar de este proceso y a veces para traer, bueno, qué es lo que está pasando con el capital transnacional en los territorios. La resolución 26.9 es una resolución que se aprueba en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y crea el grupo intergubernamental al que se le encomendó desarrollar un tratado jurídicamente vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos. Algo así como un tratado que regule o dirima las violaciones de derechos humanos a manos de empresas transnacionales, del capital transnacional. Hace 10 años que este proceso está abierto. Ha sido un proceso, vastamente disputado por no solo el capital transnacional, pero también por los países de origen de ese capital transnacional, y gracias a que también se ha construido una campaña con decenas de organizaciones y movimientos sociales participando, con más de 200 parlamentarios y parlamentarias que están en 20 países distintos apoyando este proceso, académicos y sindicatos, se ha permitido que el proceso se mantenga vivo y no se aparte de sus objetivos iniciales planteados, ¿no? Y para introducir por qué es importante esto, ¿no? Y esta columna es sobre política internacional y trabajamos y hablamos mucho sobre actores que son transnacionales y el impacto que eso tiene para las políticas públicas, para los estados y los desafíos que presenta para la democracia, ¿no? ¿Por qué es importante regular las empresas transnacionales y qué son? ¿Qué es? Y ahora es bastante más sencillo, ¿no?, explicar qué es una empresa transnacional, pero cuando hablamos de Google, cuando hablamos de Philip Morris, que tuvimos una relación intensa con esta empresa, cuando hablamos de Santander, de HSBC, de Itaú, cuando hablamos de Monsanto, de PepsiCo, de Nestlé, estamos hablando en todos los casos de capital transnacional, en ese envase de empresa, de una empresa, pero una empresa que opera en más de un país, que tiene casas matrices en más de un país, que además ejerce una suerte de control vasto del sistema productivo, de la cadena de producción a nivel global en diferentes dimensiones, en lo nacional, en lo regional y también en lo global. Interactúan entre sí y muchas veces Google le ofrece, ¿no?, servicios informáticos y de telecomunicaciones a empresas de otros sectores, y ahí, a medida que vemos cómo avanza y evoluciona la internacionalización del capital, la transnacionalización de ese capital, vemos cómo también diferentes modelos de negocio se combinan para dar respuestas a las necesidades de estas empresas. Y ¿Es el verdadero gobierno del mundo? Yo creo que sí. Y tenemos en nuestro vecino, Argentina, un experimento de escala, que puede ser de escala global, de gobierno corporativo, ¿no? De gobernanza corporativa de un país. La importancia que tienen estos actores se mide, ¿no? Se mide con los estados, la capacidad que tienen de llevar a juicio a los estados, de provocar que se flexibilicen, que se restrinjan, se eliminen normativas y regulaciones. Los estados tienen por objetivo regular para garantizar la realización de los derechos, ¿no? Garantizar la salud pública, el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda. Las empresas disputan esas políticas y suelen acorralar
instalar a los estados en juicios internacionales como los que Uruguay ya conoce, y mencionamos a Philip Morris, pero podemos mencionar a otras, y bueno, presentan un problema y un desafío para la democracia, ¿no? Ya no solo vale lo que la gente vota en las elecciones, sino el poder económico tiene un termómetro para medir y una presión para hacer, para que el gobierno que es elegido por el pueblo, bueno, opere en función de sus beneficios. Y también el sistema, ¿no? No nos podemos olvidar que las empresas transnacionales son el centro vital de ese sistema capitalista, ¿no? Claro. Y ha venido nutriéndose de la ingeniería y del complejo entramado de normativas y reglas que operan en ese sistema. Y esto no es nuevo, lo decíamos, no es nuevo, y además estas empresas tienen décadas de funcionamiento, a pesar de que se han transformado y han mutado, pero hace medio siglo al menos que empiezan a aparecer de manera cada vez más clara como un problema para la democracia, ¿no? Y para los proyectos, sobre todo, yo diría que es un problema para la democracia y sobre todo para aquellos proyectos políticos que se proponen una transformación social y gobernar para el interés público general, gobernar para el derecho a la salud, gobernar para el derecho a la vivienda, gobernar para el derecho al territorio, a un medio ambiente sano, etcétera. Vamos a escuchar un audio ahora y no les vamos a contar de quién es, porque seguramente la audiencia pueda reconocer muy rápidamente su voz, y después vamos a hablar un poquito a propósito de cuál es el poder de estas empresas transnacionales. Sus utilidades están trastocando las prácticas tradicionales del comercio entre los estados, de transferencia tecnológica, de transmisión de recursos entre las naciones y las relaciones laborales. Estamos frente a un verdadero conflicto frontal sobre las grandes corporaciones transnacionales y los estados. Estos aparecen interferidos en sus decisiones fundamentales, políticas, económicas y militares por organizaciones globales que no dependen de ningún estado y que en la suma de sus actividades no responden ni están fiscalizadas por ningún parlamento, por ninguna institución representativa del interés colectivo. Bueno, esto decía Salvador Allende en 1972, más de 50 años después de este discurso que recomiendo ampliamente a la audiencia que lo busque y lo lea completo porque no tiene desperdicio. Más de 50 años después, la descripción sigue siendo absolutamente fiel a lo que podemos observar hoy, ¿no? Y no lo decía por casualidad Allende, esto, ¿no? Lo decía por ya era un problema, ¿no? Totalmente, la intromisión y la interferencia de la ITT y de la Kennecott, creo que es, la minera, en las decisiones que estaba tomando en su gobierno, y atrás de estas empresas los intereses de Estados Unidos y la intromisión, ¿no?, de Estados Unidos en la democracia chilena, que ya sabemos cómo terminó. Y a propósito de pensar, bueno, no las regulamos a las empresas transnacionales, por supuesto que sí existen normativas y regulaciones, solo que no son suficientes, ¿no? Y estas normativas se expresan a nivel nacional, sobre todo con leyes, con marcos de regulaciones, que son lo que podemos decir que le llamamos los regímenes de inversiones, ¿no? Solo que ahí el derecho de propiedad, de comercio, del inversionista, todos esos derechos privados de las empresas que se expresan en esas leyes de inversiones, muchas veces terminan primando por encima de los derechos humanos, ¿no? Y existe un límite también a lo que se le puede pedir a la empresa transnacional, sobre todo porque la empresa transnacional tiene la posibilidad de llevar a juicio al Estado fuera de la normativa nacional, ¿no? Entonces eso le otorga un privilegio y un beneficio extra que no tienen así los estados. Impone condiciones y además amenaza. Impone condiciones bajo el mito también de que, bueno, si vos no dejás entrar a la inversión extranjera directa, si no le ofreces beneficios, no la promovés y no la protegés, bueno, la inversión se va a ir, y eso es un componente central de tu modelo de desarrollo y del crecimiento económico. Eso
hay que ponerlo entre comillas, eso es un mito y está constatado que es un mito, no necesariamente eso es así, no necesariamente hay que otorgarle tanto o no necesariamente las políticas del Estado se tienen que debilitar tanto para favorecer que una empresa empiece a instalar un negocio en tu país. Y también pensemos qué negocio, ¿no? O sea, si es extractivo, ¿no? Si lo que simplemente se va a hacer es extraer materias primas para procesarlas en otro lado, si genera o no genera empleo, qué tipo de empleo, cuáles son las condiciones laborales de ese empleo, qué tipo de transferencia tecnológica traen esas empresas, un montón de elementos y cuestiones que no están en el debate y que deberían incorporarlos. Totalmente, sí, totalmente. Y si el accionar de esa empresa disminuye, flexibiliza o restringe la posibilidad del Estado de regular más ampliamente y más profundamente y más cabalmente la protección del ambiente. Entonces, bueno, también este tipo de leyes que han promovido el capital transnacional se aprueban en determinado momento del mundo, ¿no? Y es cuando empiezan a ascender e internacionalizarse estas empresas. En nuestra región eso coincide con la década del 70, 80, 90, en nuestro país, sobre todo en el 80 y el 90, y es cuando empiezan a aparecer las leyes de prioridad forestal, las leyes de Puerto Libre, el régimen, la ley de inversiones propiamente dicha, son todas producto de esa época. Las dictaduras cívico-militares jugaron un papel central y a propósito de Chile sale regresa a la democracia con una sociedad, una economía y una política completamente diferente. El país se transformó y el proceso de liberalización y mercantilización que siguió Chile fue gracias a la dictadura de Pinochet y eso transformó radicalmente a ese país. Y este año se cumplen 10 años de esa resolución que sigue viva, latiendo en el Consejo de Derechos Humanos, pero también se cumplieron también hubo un momento, un hito particular este año, y es que el 10 de junio del 2024 la Chiquita Brands, una transnacional bananera que opera fuertemente en el área andina y en Centroamérica, que está dedicada a la exportación y a la producción de banana, fue condenada por un tribunal por financiar a grupos paramilitares en Colombia. La empresa va a tener que indemnizar a 8 víctimas de las Autodefensas Unidas de Colombia en 2 regiones del país. El fallo plantea que la empresa financió a los paramilitares entre 1997 y el 2004 y ese financiamiento se tradujo directamente en homicidios, secuestros, desapariciones forzadas, torturas, extorsiones. Es la primera vez que una empresa es declarada responsable en un tribunal estadounidense por complicidad en violaciones de derechos humanos. Uno puede decir, bueno, acá está el caso, el ejemplo, ¿no? Se pudo hacer justicia. ¿Cuánto tiempo duró, no? ¿Y qué tipo de justicia? O sea, empresas transnacionales que asesinaron personas, las desaparecieron, las torturaron para garantizar sus propios beneficios, financiaban fuerzas de seguridad paralelas, ¿no? Ilegales en el territorio, con lo que eso implica también en el país, en Colombia, ¿no? Y todo lo que tuvieron que esperar esas familias, esas personas para poder tener acceso a la justicia. Son amplias y extensas las documentaciones que existen sobre los impactos de las empresas transnacionales en el territorio, no solo en nuestra región, esto lo podemos ver en todo el sur global, y como siempre acá está atravesando de nuevo la categoría norte-sur, ¿no? Que sigue siendo una categoría importante para explicar las diferencias, ¿no? ¿Por qué suceden en el sur global? Porque son las empresas cuyas casas matrices están en el norte global, en los países centrales, que se instalan en nuestros países en una suerte de lógica en la que seguimos subsidiando el bienestar y el desarrollo de estos países. Esa tensión norte-sur, bueno, coexiste en la discusión internacional en casi que cualquier plano, y también hay países que empiezan a plantear diferencias, ¿no? Como en el pasado y también ahora. ¿Para qué, qué va a pasar con el tratado vinculante y cuáles son los desafíos? Y para ir cerrando, Este grupo intergubernamental tenía como presidencia al gobierno ecuatoriano. Estamos hablando de 10 años de creado, o sea, Ecuador pasó por de todo en este momento, y esa presidencia pasó de impulsar y proteger el proceso a tratar de destruirlo completamente, y en ese momento estamos ahora, ¿no? Se postergó la 10ª sesión que tenía que ocurrir ahora en octubre en Ginebra. Esa sesión fue suspendida y postergada por el gobierno de Ecuador
Ecuador. No se sabe cuándo es que va a suceder y ese intento es para prevenir que las organizaciones, los movimientos que están acompañando este proceso no puedan estar presentes, no puedan ejercer un contralor y una rendición de cuentas. Recuerden que esto se da en el seno de Naciones Unidas y siempre es un espacio difícil para dirimir estas cuestiones y para poder acercar a la sociedad civil y a los movimientos para incidir de manera calificada. Por supuesto, Estados Unidos y la Unión Europea han sistemáticamente boicoteado este proceso. De allí provienen la enorme mayoría de las empresas transnacionales que operan en los países. Entonces, regular en este sentido, tener un instrumento internacional que pueda obligar a las empresas a respetar y además ofrecer acceso a la justicia a las víctimas de derechos humanos de sus propias acciones, les va a perjudicar directamente a estos países por ser los países centrales. Y bueno, un poco pensando en cómo esto nos toca a nosotros, ¿no? Uruguay tiene alrededor de unas 10 demandas de empresas transnacionales en tribunales internacionales. Algunas han sido como muy sensibles y muy destacadas, como es el caso de la tabacalera Philip Morris, pero no hay otras, ¿no? Y esto no va a dejar no va a detenerse, no va a dejar de avanzar. Hay otros países que también, a partir de políticas que en el marco de un proyecto de transformación que son disputadas por empresas transnacionales, han tomado el camino de desandar los tratados bilaterales de inversión que habilitan a esos juicios y han salido de la ratificación de esos espacios que permiten esos juicios. Es el caso de Honduras muy recientemente, que denunció el CIADI, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones, que es el tribunal que la mayor parte de las empresas utilizan para demandar a los estados, justamente por eso, ¿no? El gobierno no solo está, un gobierno sin mayoría parlamentaria no solo está atado porque hay muchas leyes que no puede aprobar, no solo tiene una restricción en contextos económicos difíciles, sino que también cada una de las políticas que van en el sentido de proteger derechos van a estar en la mira cuando se chocan de frente con el capital transnacional y con el poder que tienen estas verdaderas corporaciones. Así que vaya si hay un debate abierto para tener en Uruguay, que creemos que nosotros estamos un poco vedados de lo que pueden hacer estas fuerzas transnacionales en nuestro país. No lo estamos y hay que mirarnos en ese contexto de nuevo de la región para ver qué significa y traer un poquito estos debates, ¿no? Traerlos de manera calificada, traerlos de manera honesta, traerlos por izquierda, ¿no? Y no por derecha, que siempre es mejor. María dice, muy interesante esta columna. ¿Queda en la web? Sí, por supuesto, queda en la web cada 15 días cuando estamos aquí con Natalia Carrau, porque pregunta cómo se llama esta mujer. Se llama Natalia Carrau y nos acompaña cada 2 semanas. Muy importante lo que dice Natalia Carrau con respecto a las empresas y los mitos. Tiene que ver con la campaña del miedo que están haciendo quienes no están a favor del sí, dice Andrea, porque de ahí se puede sacar la plata que tanto se necesita y debido a las exoneraciones no se las puede tocar o no quieren, pregunta. Bueno, es interesante cómo se vinculan los temas, sí, además, ¿no? Y naturalmente salió, ¿no? De parte de la audiencia cómo están conectados y cómo lo pueden traer a la realidad nacional. Y ese es uno, ¿no? El miedo a, bueno, si cambiamos la legislación, qué es lo que va a pasar con estas empresas y cómo puede afectar, ¿no? Sin ningún lugar a dudas. Sebas también está escribiendo por allí, bueno, varios mensajes. Se vienen transnacionales en contra del derecho humano al agua, nos dice. Sí, por supuesto. Ya ha pasado, ¿no? Ya ha pasado. Impecable informe, nos dice Lourdes. Bueno, te vas con un montón de mimos de la audiencia. Muchas gracias, divino, me encanta. Me encanta. Que siga así, que siga así. Exactamente, a pesar de no traer nada de los viajes, no pasa nada. Bueno, está bien. No, porque por allí un oyente escribió también. Recibido el rezongo. No, ¿cómo rezongo? De ninguna manera, Me hago cargo de eso. Me hago cargo de la valija que no. Pero nos trae mucha información y mucha reflexión, cosa que es... Y en otros momentos he traído otras cosas, sí, déjenme decirles. Caseras, sí, además, claro, muy ricas. Sí, bueno, sí. Bueno. Lo tenemos en el recuerdo porque sí, seguro. No volvió. No volvió a darse. Uy, que si hubiese sabido que la columna de hoy iba a ser así, capaz que venía de otra manera, con un escudito. No. Con algo, una soncerita, como decían antes. Bueno, ya veremos qué podemos hacer. Ahí está. Bueno, muchas gracias. Muchísimas Realmente gracias, nos reencontramos en 15 días. Dale, abrazo. Info 24, la actualidad que nos mueve.